Bienvenido a Tiempo con Dios. Qué bueno que estás aquí. Nos alegra poder compartir este momento contigo. Creemos que Él siempre tiene algo que hablar a nuestras vidas, y hoy no es la excepción. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pon tu corazón en Dios y disfruta lo que Él tiene para tu vida hoy. Dice Romanos 8:15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué personajes intervienen ahí? La escribe Pablo a los romanos. Entonces toda una región, Roma, a los cristianos que están en Roma, y Pablo escribiéndoles a ellos, ¿de qué tema? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si dice otra vez, quiere decir que ya habían estado en esclavitud. Y si dice otra vez, quiere decir que la esclavitud vino y se había ido. Y luego volvió. Eso significa otra vez. Quiere decir que es posible que el temor venga, luego se va y luego vuelve. Manda el temor en nuestra vida. Quiero decirles algo, nosotros decidimos tener temor o no tener temor. Si ahora usted tiene un temor, es porque usted decidió temer. Ok, el temor es sugerido, pero uno decide temer. ¿Me copian eso? El temor es una sugerencia de alguien. Y entendamos la filosofía del temor. Bueno, la Biblia dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y eso es similar a temor. Y entonces hay un temor que es humano, pero hay un temor que es espiritual. Hay un temor que es incitado por Satanás, por los demonios. No nos ha dado Dios un espíritu. La palabra espíritu es vida. Entonces los demonios vienen y hacen vivir algo en nosotros que es ¿qué cosa? No haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces el enemigo sugiere un miedo, un temor, para que eso viva en ti. La palabra espíritu es vida. Juan 6:63 dice que el Señor es espíritu y es vida. Entonces la palabra espíritu es vida. Entonces viene Satanás y quiere transferir vida contraria a Dios en nosotros. Es más, es posible que ahorita algo está viviendo en nosotros que no debería de vivir. ¿Y por qué? Porque eso vino. Bueno, voy a hacerle así, tal vez lo oyen. Tocó a la puerta de nuestro corazón. Veámoslo así. Hola, Obed. Sí, ¿quién es? Yo soy el espíritu de miedo. ¿Me dejas entrar? Bueno, pues, adelante. Y eso viene, entra, reposa, se asienta en nuestra vida. Empieza a gobernar. Como decimos en buen nicaragüense, pica y se extiende. Ahora un temor mal atendido se va a volver una fortaleza en nosotros y eso es otro nivel y cuesta más erradicarlo. A lo mejor estoy queriendo transferirles la cultura anti-temor,
que no veamos el temor con buenos ojos, caigámosle a palo en cuanto lo siente. Cáigale en cuanto lo siente. Cáigale. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, oigan esto que es interesante, hay mucha fertilidad para la semilla del temor. Ahora, cuando Dios dice no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, está hablando a gente con nueva naturaleza. Digo de otra manera, mi nueva creación no contempla espacio para el temor. El temor no pertenece a mi nueva creación. El temor busca espacio en gente que hemos nacido de nuevo o gente que no ha nacido de nuevo para entrar y expandirse. Un temor mal atendido es algo que más adelante se va a volver una fortaleza en nosotros. Se va a volver espanto, espíritu de miedo, espanto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando lugares secos y no hallando reposo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando el miedo es la incidencia física en tu vida de un ataque espiritual, eso se va echando fuera el demonio. Pero si no hay una llenura espiritual en tu vida, ese demonio va a volver, porque él siente que esa es su casa. La narrativa bíblica dice literal, volveré a mi casa de donde salí. Y eso es recurrente en la gente que no entiende este tipo de cosas. ¿Por qué me pongo a explicarle estas experiencias? Porque el miedo va y luego vuelve, y va y luego vuelve. ¿Y por qué razón? Y entonces debemos entender eso. Yo le voy a dar un consejo. Es una práctica que yo tuve que adoptar. Y cuando ya el enemigo mira que ya no te engaña con bulla, con sombra, con, ay, es que siento. Cuando ya no le haces caso al sentir del miedo, ni a la sombra, ni a, ay, es que qué horrible, no quiero entrar ahí, porque me parece que, deje de andar creyendo, todas esas son patrañas del diablo. Y entonces dije yo, voy a cambiar toda esta onda. Cada vez que sentía miedo, más me metía. Y acostumbré a mi cuerpo, porque no es tu espíritu. El espíritu del ser humano no padece de miedo. Porque es la vida de nosotros. Nuestro espíritu no tiene miedo. Nada más es vida. Un aliento de vida. ¿Cómo se expresa el miedo? Entonces ataca nuestras emociones, nuestra alma. El alma es bien emotiva. Y entonces el enemigo quiere atormentar tu alma. Y yo dije, ya no me dejo engañar más con esto. Cada vez que sienta algo, voy a ir ahí. Y si había una sombra ahí, mi carne toda espelucada, dice la gente, y yo sintiendo lo que estoy sintiendo, y voy, ¿qué? Aquí estoy. ¿Qué pasa? Cuando sientes miedo y no entras a confrontar tu miedo con la sombra, con el cuarto oscuro, con una sensación, cuando no llevas tu vida a confrontar eso, el miedo te va minando. Es como que el demonio entró 2 pasos más, y 2 pasos más, y 2 pasos más. Y eso aplica para el negocio que quieres hacer y te viene un espíritu de miedo. No, hombre, y si fracasas, y si no te sale, y entonces, gracias, miedo, Dios te bendiga, brother, gracias por ayudarme. En la vida es así. Y entendamos esto. ¿Por qué? Porque vino otra vez el temor. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pastor, usted me está diciendo que liberarme del miedo es un tema de entrenamiento, de 2 cosas. Número 1, de conocimiento, de revelación de la palabra de Dios. Y número 2, de ejercicio espiritual.
Ahora no me voy a meter a hablar del miedo, pero hay un miedo que es humano, pues. Por ejemplo, y también tiene su atención. Vamos a un nuevo cargo, me siento nervioso, me da miedo. Y entonces hay una temática que a mí me fascina y es, ¿cómo le llamo eso? El estrés del nivel, esa es la frase. El estrés del nivel. Cuando uno va a otro nivel, cuando uno va a un nuevo cargo, cuando uno va a una nueva experiencia, hay un estrés propio del nuevo nivel. Y entonces, si yo no entiendo que ese estrés pertenece a ese nivel y todo eso es novedoso para mí, entonces voy a tener miedo. Eso no es ningún espíritu, es humano. No tengo experiencia, hay cosas que no conozco. Pero óigame, ¿eso cómo se supera? No le lleves miedo al estrés del nuevo nivel, al estrés de una nueva oportunidad. No hay que llevarle miedo. ¿Por qué? Porque cuando usted ya llega ahí y empieza a recibir, y esto es así, en verdad, yo no les voy a predicar otra cosa, empieza a recibir los primeros azotes, ¡pa, pa! Y entonces usted siente que no, que sí, es que no, yo creía que era diferente. ¿Cuánta cantidad de cosas existen? Pero no estamos entendiendo que ese es un estrés propio de ese nuevo nivel. Que hay un tiempo de entrenamiento. ¿De quién? De mis emociones, de mis pensamientos, de mi espíritu, de mi determinación. Hay un tiempo de entrenamiento propio de ese nivel. Y cuando yo ya pase esa adaptación, ese entrenamiento, yo voy a estar mejor. Así es la vida. Veníamos niños, todo calandraco, ¿verdad que sí? Le daba miedo y después se arriesgó, lo soltamos. Uno lo andábamos con, ¿cómo se llama esto? Con un pañal, un trapito. Otro le dábamos un palo y ahí iba el niño. Oiga, es propio. Hay estrés de cada nivel y la vida está compuesta de este principio poderoso. Y venimos adaptándonos y nos arriesgamos. Óigame, cada nivel tiene un estrés y una demanda de adaptación, y eso es humano y hay que entender. Bien, podemos seguir avanzando eso, pero ahorita me quiero concentrar en lo que es el miedo espiritual. Tengo que enfrentarlo. Todo el miedo espiritual apela a dos cosas: a la ignorancia de nosotros o a la negligencia. Explíquese, pastor. Ahí voy. El miedo busca cómo dañar a la gente que desconoce de la autoridad, que desconoce de los beneficios, desconoce de la provisión. Y entonces el enemigo se vale de la ignorancia. ¿Por qué se predica la palabra? Porque necesitamos conocer, saber. Óigame, necesitamos saber y necesitamos hacer. Saber sin hacer no es mucho. Hacer sin saber tampoco es mucho. Pero saber hacer, eso es poderoso. ¿En qué consiste la autoridad de Dios? Yo lo he enseñado acá. En que Dios dice, en que Dios hace lo que dice que va a hacer. Dios es un Dios de autoridad porque hace la palabra que dijo. ¿Me copian eso? Y entonces el temor viene y encuentra espacio en nosotros cuando desconocemos la palabra de Dios o cuando la conocemos nada más y no la ponemos por obra. Entonces, por ignorancia de la palabra o por negligencia, puedo saberla, pero no la practico. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, diga usted, el que sabe hacer, entonces, eso es interesante, es muy revelador. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿está listo? Y entonces digo, tengo recursos poderosos para combatir el temor. Y óigame, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces vayamos más al fondo. El temor expresa un estado
contrario a la libertad. Vamos, pensemos un poco en eso. No me ha dado Dios espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cada vez que temo, estoy esclavizado a algo. El temor me está privando de alguna libertad. El temor quiere que yo no disfrute la libertad. El temor, vamos, me lleva a mi vida pasada. ¿Cómo así? Bueno, ya sabe toda la historia. Israel, esclavo, casi 400 años, Dios lo quiere llevar a la libertad. La última predica el domingo pasado era eso. No supieron lidiar con las demandas del trayecto. Empezaron a quejarse de Dios. No creyeron que Dios podía poner mesa en el desierto. Entonces debemos entender que una vez que Dios nos libra de la esclavitud, estamos en una constante transición hacia la libertad. Mire, ahorita no somos plenamente libres, estamos en un ejercicio de la libertad. Entonces alguien toma la palabra, se aferra, va, escudriña, se lanza de cabeza y ese va aprendiendo a no hacerle caso al temor y a disfrutar la libertad. Y entonces entendamos eso. No nos ha dado Dios espíritu, recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El temor me quiere mantener esclavizado, subyugado. El temor me quiere privar de la libertad. No puedo seguir viendo el temor con buenos ojos. Es una expresión de mi esclavitud, según este pasaje. Y entonces veamos el meollo del asunto. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es recurrente. Debo lidiar, debo crear una condición para no permitir que me siga dañando. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es sentido común, contrario al temor como expresión de una vida esclava. Se nos presenta el espíritu de adopción. Y entonces ya vamos llegando más al punto acá. El espíritu de adopción es un recurso divino que confronta mis temores. ¿Me conviene eso, pastor? Pues sí. ¿Quién no quiere una medicina que lo libre del temor? Yo la quiero. El espíritu de adopción es eso. Solución divina para yo ser libre del temor. Y yo ya sé que el temor me está dañando porque estoy esclavizado a algo. Vayamos pues. El espíritu de adopción combate eso que me está esclavizando, porque eso que me está esclavizando se expresa a través del temor. Y eso no pertenece a Dios. No nos ha dado Dios espíritu de esclavitud. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y entonces conozcamos un poco del espíritu de adopción. Recurso divino, solución divina, propuesta paterna, celestial, propuesta del reino. Vaya, ¿cuántas cosas podemos meternos ahí? Es una propuesta del reino para que los hijos de Dios seamos libres de la esclavitud y que no le pongamos mente al temor. El temor, oiga, le voy a decir esta frase que así se me viene. El temor es efectivo solamente cuando encuentra correspondencia en una persona. El temor que viene a tu vida y tú lo ignoras, ya lo hiciste. Y entonces ya no va a volver, pastor, va a volver, ya lo dije, para estar otra vez en temor. Va a volver, pero de ti depende. Todas las veces que el temor nos está dañando es porque nosotros así lo decidimos. Pero qué tremendo cuando el temor se encuentra con alguien que le dice, y aquí vení otra vez, desgraciado.
¿Usted habla con sus temores o se rinde a sus temores? Le aconsejo bien, hable con sus temores. David tenía una práctica que yo le he compartido acá. ¿Por qué te abates? El temor tenía abatida el alma de David. Y David viene y habla con el temor que tiene abatida su alma y le dice así, como que se la fumó verde el brother. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? Y entonces hay que aprender a hablar con tus temores. Y aquí venía otra vez, mire, no sea educado con sus temores. Yo le voy a decir, sea mal educado. Con los temores no hay que decirle, sentate aquí, hombre, qué bueno verte otra vez visitándome. Qué gustazo, pasa adelante y contame, ¿a qué venís otra vez? No, señor. No, señor, no quiero ser infantil con esa manera de predicar. Quiero ser realista. Quiero ser realista. Platique con sus temores, pero encárelo. Pues si esto le sirve para llevar su vida a otro nivel, pues empiece a practicar. ¿Cuántos temores tiene? Al final vamos a orar y yo le voy a decir, háblale a tus temores y cuéntale que tú tienes el espíritu de adopción. Ve al espíritu de adopción como una espada aguda. Métasela. Ay, Jehová, siento el poder de Dios. Tome la palabra, métasela como una espada aguda y profunda y remuévale las entrañas al temor. Dígale, desgraciado, me tenías arrinconado, pero hoy mira con qué te vengo. Con la revelación del espíritu de adopción, solución divina, revelación del Padre. ¿Qué digo? Autoridad del reino para los ciudadanos del reino, ser libres de la esclavitud que expresa ese temor. Vayamos entonces, ¿cuál es el contraste? Hablemos un poco del contexto cultural, hablemos de los romanos. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Pablo le escribe esto a los cristianos que están en Roma? Pues había toda una cultura social, porque Dios respeta el ámbito social, pero siempre Dios, para la ley de los esclavos, establecía principios espirituales. Y bueno, no sé si usted sabe un poco esto del año del jubileo. El año del jubileo o la ley del perdón es que venía un tiempo y Dios le decía a los amos, tienen que dejar libre a sus esclavos, y eso era el jubileo. Si el esclavo decía, me siento bien con mi amo, yo no quiero irme de la casa de mi amo, lo dice la ley, el esclavo decidía, no hago uso de mi derecho de libertad porque me gusta vivir con mi amo. Y él quería seguir siendo esclavo porque en su esclavitud había encontrado libertad. Me explico, hermano, qué paradójico, pero trato de explicarme. Pues entonces, en ese contexto, Pablo está escribiendo y es lo que estoy leyendo. En el Imperio Romano, un esclavo no tenía derechos, vivía bajo el temor constante del castigo y podía ser vendido. Un hijo adoptado, y aquí viene lo interesante, bajo la ley romana, contaba legalmente con todo el lazo, contaba con todos los beneficios de la persona que lo adoptaba y cortaba todo lazo con su vida de esclavo. Dicho de otra manera, ser adoptado era la solución para los esclavos. Entonces ya él no se iba en libertad, él se quedaba y a su amo lo adoptaba. Pablo dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción. ¿Qué beneficios había en eso? Óigame,
era cortado de su vida pasada. Todas las deudas quedaban canceladas y adquiría el estatus legal de un hijo legítimo, la ley romana. Si usted se va y estudia, eso es interesante. El derecho romano, eso es muy interesante. Entonces uno estudia un poco sobre el derecho ciudadano romano y ahí pues encuentra uno un poco de información de esta. ¿Y qué digo? Voy a repetir eso porque ese es el meollo de este inicio de esta prédica. Se cancelaban las deudas. ¿De quién? Del adoptado. Era cortado legalmente de todo lazo con su vida pasada. Ya no soy esclavo, ahora soy adoptado. Yo antes era el sirviente aquí, ahora por la adopción soy hijo. Antes mendigaba y le pedía al patrón, ahora los bienes del patrón son míos, porque me adoptó. Esa era la ley a la que Pablo refiere, y análogamente a esa ley expone la adopción espiritual para nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. Usted sabe lo que le estoy hablando. Qué rico, siento el gozo de Dios. Y entonces digo, ¿por qué si soy adoptado vivo como mendigo? ¿Por qué si soy adoptado parezco huérfano? ¿Por qué si soy adoptado me parece que el diablo me va ganando 3-0? Posiblemente es que somos adoptados sin revelación de los derechos, de las concesiones, del bien, de las prebendas que esto implica. Hay enormes implicaciones del espíritu de adopción sobre nuestra vida. Pero quiero repetir, creo la tercera vez, un hijo adoptado bajo la ley romana cortaba legalmente todo lazo con su vida antigua, se cancelaban sus deudas, adquiría apellido y estatus legal idéntico al de un hijo biológico. Gracias por acompañarnos en Tiempo con Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No te quedes solo con esto. Lleva lo que Dios habló a tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo programa.